Muy buenas a todos, bienvenidos a la última partida del torneo de San Petersburgo de 1914. Es la última ronda, vemos la clasificación antes de esa última ronda, aunque ya trajimos en la partida de ayer jugando, bueno, pues al nivel que siempre juega Capablanca y ganando su partida, por lo tanto pues hizo, como decíamos, los deberes, suma 13 puntos y Lasker tiene que hacer tablas para compartir el premio o ganar su partida contra Marshall para ganar dicho torneo. Veremos al final de la partida, una vez concluya, pues cómo queda la clasificación y también un extracto del libro que bueno, pues estamos trayendo en alguna ocasión de Leyenda y Realidad sobre Capablanca, que vamos a ver cuáles podían ser también algunas razones por la que pierde el torneo o mete un bajón en la fase final. Esta partida además la traje pues hace tiempo, pero bueno, es tan buena, la verdad que es buenísima y a mí de vez en cuando recordarla no creo que no está de más. La partida comienza por parte, sabemos que Marshall es un jugador pues muy de ataque, muy agresivo y siendo pues o estando entre los mejores del mundo, de hecho pues participaba en este torneo al igual que todos los mejores. E4 y en el tablero por parte de Lasker, E5, caballo F3, caballo F6, defensa Petrov y lo más jugado a día de hoy incluso, que es la variante clásica capturando en E5. D6 expulsa al caballo y una vez se ha expulsado caballo por E4. Lo más jugado o una de las líneas más jugadas en esta posición es D4, ya que no se ataca al caballo, pero se gana centro tras esta jugada, y D5 suele ser la continuación para defenderlo, aunque aquí se opta por este movimiento. Dama E2, clavando al caballo, única para seguir vivo en la partida dama E7, a una jugada como D5 defendiendo el caballo, simplemente D3 pues ganaría la pieza. Por lo tanto, dama E7 defendiendo, D3 y el caballo se puede retirar, se enfrentan las damas, pero de momento alfil G5 clavando en F6. Más desarrollo, alfil E6, caballo C3, de momento Lasker pues ha desarrollado entero el flanco de dama y también hace lo propio Frank Marshall. Tras estas jugadas son las piezas blancas las que ya enrocan en corto y de momento Frank Marshall bueno, pues decide atacar a este alfil a ver qué va a pasar a continuación. De momento se retira manteniendo la clavada, G5 y tras alfil G3, caballo H5, bueno, pues ganando la pareja de alfiles. Tras estas jugadas, Lasker decide jugar D4, como hemos visto toda la partida se ha orientado en el centro y hacia el flanco de rey. Queda algo cojo o sin control el flanco de dama y es lo que va a hacer tras este movimiento. Gana un poquito más de centro con D4, si le permiten puede jugar incluso D5 molestando muchísimo a este alfil que casi como vemos pues no tiene movimientos, y por otro lado además bueno pues la dama ya puede venir a molestar bastante, ¿no? En esta posición con dama B5. De momento, si nos vamos a las bases de datos, solo está su partida más otra que se juega en 2 años más tarde, por lo que bueno pues también, como comentábamos en el vídeo, lo podemos poner rápidamente, se jugaba en 1916 la segunda partida, esta fue de 1914 y bueno pues jugando un poquito como a día de hoy lo que juega el campeón del mundo, ¿no? Caballo, perdón, que me he ido bastante más adelante, uy, se me ha saltado. Se jugaba D4 y ahora captura primero en G3, H por G3 y G4. Frank Marshall insiste en este ataque en el flanco de rey, retira el caballo H4 y D5 por parte de las negras, evitando que las blancas lo jueguen, y aunque es verdad que el alfil blanco pues queda ahí sin muchos movimientos, por otro lado, dama y alfil podrían llegar a la casilla de B4 y también pues con cierto control. No obstante, se adelanta Lasker, ya que aquí juega dama B5, toca en B7 y además 2 veces este peón de D5. La partida continúa con enroque en largo, defendiendo el peón de B7. Podríamos pensar aquí por un lado en jugar de C6, bueno, pues defendiendo mejor el peón central, pero el tema es que de momento caería un primer peón y tras una jugada como torre B8 atacando a la dama y también con cierto ataque por parte de las negras sobre la columna B, que es donde se encuentra el rey blanco, pues caería otro peón. Tras estas jugadas y siguiendo un poquito más con la línea, a un movimiento como alfil G7, bueno, pues se puede ganar un tercer peón y esta línea viene en referencia
con lo que vamos a ver también un poquito más adelante. Tras estos cambios vienen estas jugadas, pero el tema es que aquí las piezas negras tendrían este movimiento que, bueno, pues no funcionaría del todo. La idea es dar un jaque, tocar a la dama, y el tema es que, bueno, pues hay que capturar, y tras esta captura, bueno, pues está cayendo el caballo, sino la torre que está en H1, y tras retirarse, siguiendo con la línea, se entrega la calidad, a cambio se da un jaque, el caballo se salva, pero hay que contar que en esta línea que acabamos de ver las piezas blancas tienen hasta 3 peones de ventaja, por lo tanto la calidad no es tan importante, o bueno, pues compensa mucho, ¿no?, la pérdida. Volvemos a la partida en el que no se hace este movimiento, pues comenzando con estas capturas que veíamos, se juega en roque en largo, y tras estos movimientos dama 5 atacando en A7. Volviendo a este punto con la línea anterior, si aquí las piezas blancas capturan el peón y hay estos cambios, el tema es que ahora dama G5 para las piezas negras sería fortísimo, ya que, bueno, pues las blancas están obligadas a capturar, peón por, y el tema es que el caballo está clavado y se está perdiendo la pieza, ya que si caballo F5, como veíamos en esa línea anterior, por un lado no ataca al alfil, que no está en G7, y también, bueno, pues está perdiendo la torre en H1, por lo tanto se pierde el caballo o se pierde la torre. En ambos casos no compensa, porque aquí la diferencia de la línea anterior es que faltaban 3 peones, pero en esta solo faltaría una, y las negras están con bastante ventaja. Es por eso quizás que evita Lasker toda esta línea, capturar o ganar un peón, juega dama 5 atacando en A7, y además viene el error de la partida o una primera imprecisión por parte de Frank Marshall. El tema es que por un lado C6 o rey B8 incluso eran movimientos algo mejores o más sensatos, se juega a 6 y esto Lasker lo aprovecha. El tema es que si C6 permites que las piezas blancas entren en A7, el rey tiene la casilla de C7 para esconderse, y a un nuevo jaque en A5, rey B8 controlando casillas de la columna A, y aunque, bueno, pues vendría alguna jugada de desarrollo por parte de las blancas, las negras parece que no están tan mal con lo que va a pasar en la partida. Por otro lado, a rey B8, pues podría continuar la línea con caballo B5, bueno, pues con bastante ataque nuevamente sobre el punto de A7, de C7, y a una jugada como A6 se puede dar un jaque con la dama, única rey A8, y el tema es que el caballo al estar atacado vuelves con la dama A5, el peón queda clavado, el rey se retira para capturar el caballo, y ahora en vez de colocarte con la dama en C7 lo puedes hacer con el caballo, atacando al alfil de casillas blancas, torre C8, bueno, pues con doble ataque. Hay varios cambios y parece que, bueno, pues las blancas están algo mejor, pero la partida, al igual que con C6, pues tendría que seguir o seguiría más igualada. El tema es que aquí Frank Marshall, bueno, pues comete el error de la partida, por lo que va a venir a continuación, que es este sacrificio por parte de Lasker. Entrega material a cambio de abrir completamente la defensa de las piezas negras. Como decíamos, pues el alfil blanco no tiene recorrido apenas. Las dama y el alfil de casillas negras pues están controlando ciertas casillas negras, como decíamos la casilla de B4. El caballo, bueno, las torres no defienden tampoco, y el caballo controla casillas negras como las de B8, B6, y bueno, la de C5 está controlada incluso por el peón. Por lo tanto, bueno, pues es un error que se agrava además con la captura. Mejor hubiese sido un movimiento pues evitando los cambios, el alfil tendría que retirarse, esto es lo que ocurre en la partida, y bueno, pues quizás un movimiento como C6, ¿no? El tema es que existe esta captura y es un error que tras dama por A6 jaque y rey B8 se juega caballo B5. Si las negras no lo evitan, podría venir un jaque en A7 y quizás mate en C7 y caballo B6 bloqueando de alguna manera y además permitiendo a la dama que defienda ese punto de C7. Si pensamos en una jugada como dama B4, para verlo gráficamente, bueno, pues vendría
como decimos, este mate, ¿no? Por lo tanto, se juega caballo b6, a lo que continúa Lasker añadiendo una nueva pieza al ataque, que es la torre, que de momento ya está en d3. Como comentábamos anteriormente y todos sabemos, Frank Marshall pues era un jugador de bastante ataque, y el tema es que de momento juega dama g5, activa su dama, da un jaque rey b1 y coloca el alfil defendiendo este punto sensible de c7. Torre b3 con alguna amenaza de jugar a4 y a5, y si el caballo se retira, pues el caballo de b6 quedaría clavado, pero bueno, pues Marshall no hace mucho caso, juega torre h e8, y aquí con este movimiento pues tiene ideas de jugar alfil f5, como vamos a ver a continuación, buscar alguna captura, o incluso primero dama d2, para después, bueno, pues meter la torre en e1, y si torre por, dama por, y sería mate. Muchos movimientos para un solo jugador. Cada uno de alguna manera sigue con su plan. La captura, bueno, pues no es posible por parte de las piezas negras, ya que vendría pues este primer jaque, el rey prácticamente está sin movimientos, y a caballo b6 el mate con la dama en b7, ¿no? Se jugaba a 4, el caballo ya de alguna manera pues está clavado, alfil f5, y también pensando en un movimiento como alfil c8 expulsando a la dama, el tema es que el mate se da en a7, ya que bueno, pues el rey no puede escapar gracias a o por culpa de ese alfil, ¿no? Alfil f5, con la idea que hemos comentado, se abre la columna e, caballo a7, y el tema es que no solamente ahora 5 es una gran amenaza, ya que el caballo ha quedado completamente clavado y el rey además casi no tiene movimientos, quizás se podría retirar a una casilla de como a8, pero el tema es que si las piezas negras no hacen nada al respecto, y a un movimiento como dama d2, comenzando con ese ataque que comentábamos, el tema es que existe mate directamente con el caballo en c6, por lo que hay que controlar esta casilla. El alfil vuelve a esta posición, viene a d7 defendiendo c6, pero a 5 ya está en el tablero, se está perdiendo el caballo. Frank Marshall quiere morir con las botas puestas, juega dama d2, y tras a por b6, bueno, poco más se puede jugar. Torre e1 jaque, pueden capturar las blancas tranquilamente, pero aquí, bueno, pues incluso Lasker de una manera muy elegante retira a su rey entregando material que no le sirve. Tras estas jugadas se juega c6, y tras caballo b5, siendo un movimiento también muy bonito. Es verdad que, bueno, pues de momento hay control por parte de los alfiles en algunas casillas que se defiende, pero el tema es que, bueno, pues hay que hacer algo respecto a este caballo, ya que en caso de ganar material, por ver que este movimiento pues funciona para las piezas blancas, la línea podría continuar con un primer jaque única, rey c8, y el mate lo daría el peón en b7, ¿no? O incluso el caballo capturando en d6. Por lo tanto, desaparece ya el caballo de la ecuación, pero no obstante, bueno, pues es muy tarde, dama 7 jaque, y en esta posición finalmente Frank Marshall decide abandonar. Fantástico ataque por parte del campeón del mundo, de Manuel Lasker, que además gana el torneo de San Petersburgo. El tema, y muy rápidamente, bueno, pues aquí única jugada, rey c8, y a estos movimientos existe dama 8 jaque. Como vemos, el rey no puede escapar gracias al peón, y única alfil b8 cubriéndote, y dama 6 ahora sería mate, ya que bueno, pues no tiene escape por ninguna de las maneras. Habría mate en 3, y vemos la clasificación final de este torneo, en la que bueno, pues finalmente hay diferencia entre los 5 primeros jugadores y el resto de jugadores, ya que bueno, pues jugaron 8 partidas más, los 5 primeros entrando en esa fase final. Manuel Lasker hizo una segunda fase tremenda, y Capablanca, con medio puntito menos, pues quedó en segundo lugar. El propio Capablanca, antes de que se jugase este torneo, afirmaba de que no veía campeón a Manuel Lasker, ya que, por ejemplo, pues no había participado en muchos torneos anteriormente, como el de San Sebastián de 1911, y el que por motivos
estar o no estar en buenas condiciones del todo, pues veía incluso a Rubinstein como campeón del torneo, que quedó fuera de esos 5 primeros clasificados. Por último, os quería comentar rápidamente un extracto de el libro que pues estamos siguiendo, y leemos un poquito. Lo que está en verde a la izquierda pues ya lo leímos, y la parte de arriba también en una nota anterior, en un vídeo anterior, y aquí comenta pues algo extra sobre el por qué Capablanca dio ese bajón en esa segunda parte del torneo. Sin embargo, Capablanca no mantuvo semejante paso en las 2 últimas partidas de la segunda fase, la fase final, donde su atención pareció compartida con otros intereses, ¿no? Entre comillas. Como dijeron de forma discreta los periódicos de la ciudad, en las 8 partidas de la fase final, el cubano perdió una con Lasker y otra con Tarras para un total de 5 puntos, pero Lasker hizo 7 de los 8 puntos posibles. Con lo que, al sumarse los de la fase preliminar, quedó con medio punto, como sabemos, por encima de Capablanca. Luego se creó la leyenda de que la victoria del torneo se la facilitó a Lasker la primera bailarina del ballet ruso, Matilde Marie Felixova Kesjesinskaya, de la que se rumoreó que fue anteriormente amante del zar Nicolás II y antes de asumir el trono, y también de un gran duque. Sus intimidades con la familia imperial no terminaron, pues además de Andrei hubo otras personas, pues otros amantes por parte de Matilde, aunque no escribió nada cuando no dijo nada al respecto cuando escribió sus memorias cuando era más anciana, ¿no? Y ahora arriba a la derecha, aunque Capablanca estuvo recorriendo la avenida Nevsky con Alekhine la noche antes de su encuentro contra Tarras, tuvo tiempo para reencontrarse con Kesjesinskaya luego de esa caminata. De todas formas, siempre quedó la interrogante de lo que quiso decir Alekhine con la frase veleidad juvenil, a la que achacó que el cubano no ganase el torneo. Sobre el mismo tema, el compositor ruso Prokofiev escribió en su diario: Sosnitsky, vicepresidente del Club de Ajedrez de San Petersburgo, me dijo que Capablanca estuvo hasta las 5 de la mañana en el Aquarium, a donde lo llevó una mujer que no lo dejaba solo. Pero en su diario, Prokofiev identificó a la dama como una tal Madame Strahovich. A ella se debió que él no obtuviera el primer premio. De manera que no a una, sino a 2 diferentes damas se le achacan las desventuras ajedrecísticas del cubano en la fase final del torneo. Tal vez de esa época es el titular de un periódico que al doctor Ángel de Alvear, una figura importante del ajedrez en Cuba, le gustaba repetir: Capablanca prefiere las damas al ajedrez, ¿no? Jugando ahí con los dos, con el juego de las damas también, ¿no? La derrota contra Lasker, esto es lo que a mí también me gusta, me resulta interesante. La derrota contra Lasker en la segunda partida de la segunda fase resultó dolorosa. Después de rendirse, Capablanca permaneció por 2 o 3 minutos en la mesa de juego con las manos en la cabeza, según recuerda Romanovsky, una imagen suya que contrasta radicalmente con su aire de seguridad y de no dejarse abatir por los contratiempos. 2 veces antes, en el mismo torneo, Capablanca tuvo a Lasker contra las cuerdas. Si recordáis, trajimos la partida. Tuvo que esperar 21 años y 18 partidas hasta la próxima vez que el cubano inclinó su rey ante él. Tremendos números también. Por lo tanto, parece ser que Capablanca, o según este libro, podía tener temas de faldas, pero bueno, nadie le quitaba el talento que tenía, ¿no? Era único. También os recomiendo, si no habéis visto, que lo encontráis también pues en YouTube, la película de Capablanca, que aunque no es en esta época, en 1914, creo que era 1925-26, pues también, pues se le achacan que siempre estaba ahí liado con temas de faldas, y es una película muy, muy interesante. Bueno, pues esto es todo respecto al torneo, y vemos que seguimos trayendo. Por mi parte nada más, y un saludo y hablamos. Chao.